Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en este caso, una vez más, volvemos a darle las gracias a nuestro amigo Fernando, que es quien lo ha solicitado. Un habitual ya de este canal, un habitual al que vamos a seguir dando las gracias en días venideros, y por supuesto, en esta ocasión no iba a ser menos. Muchísimas gracias. Lo primero, lo más importante, lo imprescindible, gracias por haber solicitado este vídeo a la revista Acción. Ya sabéis que aquí abajo en la descripción del vídeo vienen las instrucciones sobre cómo solicitar estos vídeos a la revista, al canal. Por si se os olvida en algún momento, pasará un banner por aquí, un faldón, que os lo recordará. Aquí abajo, en la descripción, tenéis todas las instrucciones. Además, por supuesto, en segundo lugar, darle las gracias por haber solicitado este vídeo a mi persona, por haber confiado en mí para hacer este vídeo. Somos varios en la redacción los que nos encargamos de los vídeos y de verdad que siempre es un auténtico honor cuando decidís que seamos uno de nosotros la persona encargada. Son vídeos que nos tomamos muy en serio y a los que le dedicamos muchísima atención. Así que muchísimas gracias de nuevo por haber confiado nuevamente en mí. Sé que lo voy a repetir muchas veces en los próximos tiempos, pero Fernando, muchísimas gracias. Y en tercer lugar, y hoy casi más que nunca, gracias por haberme hecho volver a ver una película que me gusta muchísimo, que me parece una pequeña maravilla, que no está quizás al nivel de la anterior obra de su autor en este género, pero por muy poquito, por, ¿cómo decirlo?, por nada y menos, en este caso quizá por una estrella, es lo que va a separar una película de la otra. Una película de un director que ya hemos hablado de él en este canal en varias ocasiones. Si no me equivoco, es la tercera película que yo analizo de él en este canal. Lo curioso es que me ha tocado analizar dos de mis películas favoritas de él, pero en este caso, la más rara dentro de su filmografía. Y es muy peculiar hablar de una película de este director rara cuando es todo lo contrario a raro. Me explico. Es una película de Takashi Miike. Miike es un director conocido por ser bizarro, extremo, salvaje, sin límites, sin frenos, por ser un tipo sin ningún tipo de corrección política, por hacer películas que son disparatadas, alocadas, llenas de adrenalina, muchas veces bizarras, salvajes, sin ningún tipo de control o cordura, lo cual hace que tengan su propio sentido en sí mismas, pero que se conviertan muchas veces en auténticas pesadillas para el espectador. Lo es Audition, por ejemplo, que es maravillosa. Lo es Iki the Killer, que es muy peculiar, pero muy buena también. Lo es la trilogía de Dead or Alive. Lo es por ejemplo, Terraformars, que anda por aquí. Lo que es Lesson of Evil. Lo es cualquiera de sus películas. Tiene un toque... Apocalipsis Yakuza. Tiene un toque único, muy personal y muy bizarro. Tiene una película, un superhéroe, se llama Zebraman. Se dirigió las dos películas. Y, sin embargo, aquí es tan lejano a lo que hemos visto a Miike dirigir que no parece una película suya. Lo cual, a mí, personalmente, me maravilla, porque me demuestra una vez más que es un director extremadamente versátil, que sabe saltar de géneros y que realmente hace lo que le da la gana. Y como es considerado un director estrella en Japón, hace lo que quiere, de la forma que quiere y con el género que le apetece. Si 13 asesinos, que para mí es una de sus grandes obras maestras y es la última gran obra maestra que yo he visto del cine de samuráis, era maravillosa en todos los sentidos, esta película que nos toca hoy está todavía más alejada del cine de Miike, porque 13 asesinos, dentro de lo que cabe, al final tenía una batalla violenta, sangrienta, salvaje, descarnada, muy en la línea
el cine de samuráis de toda la vida, de Kurosawa y tal, pero con elementos que podían recordar a la violencia, al salvajismo del propio Miike en sus inicios. Contenido, muy contenido. Pero era una película de acción, a fin de cuentas, de acción y aventuras. Esta película nos ocupa hoy, no lo es. Esta película que nos ocupa hoy es un drama pequeño, efímero, elegante, sutil, muy poética, con una exquisita fotografía, con unos personajes que se mueven al ritmo de los tambores de la música, con unos personajes que tienen unos matices y unas características muy sutiles. Es pura poesía. Por eso me maravilla tanto esta película y por eso está tan alejada del cine anterior de Miike y posterior de Miike. A mí Miike, cuando hace películas de samuráis, me vuelve aún más loco que cuando hace películas normales. Y, por ejemplo, La Espada del Inmortal, que es una adaptación de un manga o de un anime, me parece sensacionalmente divertida, pero sigue siendo una película de samuráis, pero dentro de un género más festivo. Y esta me parece su película más intimista, más sutil y más poética. Estoy hablando de Harakiri, de esta muerte de un samurái, de esta adaptación o de readaptación de la novela original, que además, perdonadme, pero como os digo siempre, yo no soy muy bueno con los nombres japoneses, con lo cual necesito siempre tener a mano mi maravillosa chuleta para recordarme los nombres que no puedo memorizar. En este caso, la novela era de Yasuhiko Takiguchi, que ya fue llevada al cine en 1962 en una maravillosa película, pero a mí me parece esta un pelín superior. Siendo las dos prácticamente iguales, me parece un pelín superior. Igual que 13 asesinos me parece superior que la original, esta me pasa casi igual. No hay tanta diferencia, me parece que están muy a la par, pero creo que es una película que tiene unos tintes tan de una ternura y de una contención tan grande que me parece sobrio. Me parece que tiene a dos actores en un estado de gracia sensacional y dos actores que están portentosos en sus papeles, que son Koji Yakuso, a quien ya conocemos de su papel en 13 asesinos y que es un monstruo de la interpretación y que aquí hace un papel totalmente opuesto al que hizo allí. Sí, de un señor feudal o de un señor con un cierto estatus, con samuráis a su cargo, con escuderos y soldados a su cargo, pero mientras que el otro era un tipo dedicado a hacer lo que fuese por salvar al pueblo, sin importar lo que tuviera que sacrificar. Este personaje es totalmente opuesto. No es ese personaje. Y se agradece un montón porque demuestra la versatilidad del actor. Pero, sobre todo, y los que hayáis visto La Espada del Inmortal, le recordaréis, Ebizo Ichikawa, y Eita también, el actor Eita, que está magnífico, pero Ebizo Ichikawa es el alma de la muerte de un samurái. Un actor que está simplemente portentoso, con una contención. Va a recordaros mucho, si habéis visto alguna vez, al teatro, toda la obra que van a plantear delante de nosotros, sobre todo al teatro japonés. Pero nos vamos a encontrar con unos actores que están en un enorme estado de gracia y que son quienes llevan adelante esta película. Una película que tiene un ritmo muy pausado, muy tranquilo, con mucho flashback dentro de flashback, con muchos saltos temporales que hay que estar pendiente de ellos para entender la historia en su conjunto, y que nos va a narrar un drama sobre una venganza. ¿Quién sabe? Vamos a analizarlo todo en la zona spoilers, que es donde vamos a empezar ahora mismo. Spoilers por todas partes. Spoilers. Si no han visto Harakiri, yo no voy a decirles nada. No, por favor, piratería, no, siempre. Esta edición es de Reino Unido, me la tuve que agenciar allí. No sé si está editada en España, yo no la he encontrado. No como 13 asesinos, no está en ninguna plataforma. La versión original de 62 sí, pero yo no la he encontrado esta versión y merece muchísimo la pena. Yo se la recomiendo un montón. Está llena de una lírica insospechada dentro de la carrera de Miike, pero recuerden, si no la han visto,
paren el vídeo, es el momento de parar el vídeo. Nuestro amigo Fernando nos ha pedido esta crítica y sé que es fan del cine de Mike, no es la primera que nos pide de él y creo que tengo más pendientes en el futuro. Por favor, paren el vídeo, vean la película y luego vuelvan. Mientras tanto, no se lo recomiendo porque hay un par de giros muy interesantes que definen lo que es esta película. Una película que nos cuenta la historia de un samurái, un ronin que no tiene señor, que ha caído en la pobreza y que se presenta en el castillo de un señor feudal, en la casa de un señor feudal, a solicitarle que por favor le permita sacrificarse en sus tierras, dentro de esa tierra, cometer el harakiri, el suicidio ritual, para mantener su honor, pero porque ha caído en desgracia, ha caído en la pobreza y no puede seguir adelante. Para ello, este hombre solicita ese permiso. Este hombre, que es Ichigawa, que se dice Ichigawa, Ebisu Ichigawa, se enfrenta a el señor de estas tierras, que es el personaje de Koji Yakuso, que es Saito, y le solicita ese permiso, a lo cual el otro accede, pero con una condición, que le escuche una historia. Él le va a contar una historia de un joven samurái que se acercó a esas tierras solicitando lo mismo tiempo atrás, unos meses atrás. De su misma región, un joven al que este samurái dice no conocer de nada y le cuentan su historia de cómo este joven se acercó buscando un lugar donde cometer suicidio. Lo que ocurre es que la historia no es como nos la parecen contar, sino que este joven lo que pretendía era hacer un farol. Realmente no quería suicidarse, lo que quería era levantar lástima entre el señor feudal y sus gentes para que le dieran un trabajo o unas monedas era lo único que pedía para cuidar de su enferma esposa y de su hijo. De su hijo bebé, al que no podían mantener por una enfermedad y que necesitaba el dinero para sobrevivir solamente hasta primavera. La historia, tal y como nos la cuentan, implica a un personaje que es el actor Munetaka Aoki, que es el de Hikokuro, el personaje de Omodaka, que es el villano de la historia, porque la historia tiene un mensaje muy claro, y es que los poderosos, los ricos, se olvidan de los pobres. Es el mismo mensaje, en cierta medida, de 13 asesinos, cuando el poder olvida a la gente a la que tiene que servir. Lo que pasa es que en 13 asesinos era de una forma mucho más violenta y aquí es un olvido mucho más relegado a la burocracia. Esta gente ha perdido a su señor feudal, se han quedado sin alguien a quien servir, sin un negocio que tener. El personaje de Ebisu Ichigawa es el de Hanshiro Sugumo, que es un samurái que sirvió a un señor feudal, que colaboró con el shogun en una guerra, pero que el shogun, una vez terminada la guerra, se olvidó de él, no le restituyó sus poderes, con lo cual cuando este señor fallece desaparece ese territorio y se encuentra con siendo un ronin, un samurái sin señor, y debe mantener a su familia, con lo cual se convierte en un artesano. Pero este joven, el que acudió, que intentaba mantener a su mujer y a su hijo, no es escuchado por el señor feudal, no es escuchado por el personaje de Yakuso, con lo cual es obligado a cometer ese harakiri, incluso solicitando por favor que él lo cometerá, pero que por favor le den las 3 monedas, los 3 ríos que él pide, o incluso que le dejen ir un momento a su casa a despedirse y luego volverá, que él promete regresar. Todo contado de una forma muy... Con muchos toques de sutileza, pero con esas explosiones tan habituales en el teatro japonés, esos gestos tan grandilocuentes, porque es una película que habla de honor, de lealtad y de decencia humana. El personaje, este joven que está interpretado por Eita, es obligado a suicidarse, a cometer el suicidio ritual, porque así lo ha pedido, delante de todo el mundo y además utilizando la espada que llevaba, que no era de verdad, porque él no es, él solo es un tipo que era profesor y que oyó la leyenda de que si pedía el sitio para hacerse seppuku se apoderarían de él y le darían, aunque sea, esas monedas que él solicita. Con lo cual la espada que él lleva es de bambú y se ve forzado a suicidarse con una espada de bambú, una espada que se parte
enseguida y se apuñala una y otra vez sin conseguirlo. Todo gracias al personaje de Modaka, que es un sensacional caballero al que me gustaría saludarle personalmente cada vez que veo esa escena, pero si puede ser con un bate de béisbol en el cráneo, mejor. Al final, entre dolores terribles y una situación en la que parece que la muerte no va a llegar nunca, el señor feudal, personaje de Yakuzo, se apiada un momento de él y le termina de matar, le decapita para que deje de sufrir. Cuando cuenta esa historia, es un cuento con moraleja, le está advirtiendo al personaje de Bizu Ichikawa, a Hanshiro, le está diciendo: si vienes a hacer lo mismo, si quieres, esto es lo que te espera. Esto es lo que te aguarda. Tú verás. Y el otro dice: no, yo quiero suicidio ritual. Por favor, quiero que sea así. Si es tan amable, concédamelo. Sí, por supuesto. Le damos ropas, tal. No. Este ropaje será suficiente. No necesito más. Solo quiero cometer este suicidio ritual. Cuando llega la hora de cometer ese suicidio, con ya todo conocido, el personaje de Ichikawa, Hanshiro, dice que quiere que le asistan en ese suicidio ritual 3 personas. Una de ellas es Omodaka y otros son los que colaboraron, los que estuvieron allí presentes en la muerte del personaje de Eita, de Motome, del joven. Cuando no aparece ninguno, no los localizan por ningún lado, no han aparecido en las últimas 24 horas, nadie les ha visto, es cuando empiezan a levantarse las sospechas. Y cuando el personaje de Ichikawa revela sus cartas y cuenta la historia. Dice: y ahora me toca a mí contar una historia. Y entonces es cuando este personaje, y llevamos media hora de película más o menos, un poco más o menos, cuenta la historia de cómo él era un soldado, un samurái al servicio de un señor feudal abandonado por el shogun, tras una guerra y tras colaborar, que se enfrenta a tener que llevar a cabo, a sacar adelante a su familia, a su hija, trabajando como un artesano, con sus sombrillitas y tal. Una vida de pobreza, una vida noble, en la que ya no es samurái, en la que ya no lleva el típico afeitado y moño, no, ya lleva el pelo con la barba. El cambio de aspecto físico, de hecho, nos muestra el paso del tiempo, porque es de 1617 a 1630, cuando su hija ya es adulta, cuando él sigue trabajando y luchando por mantener a su familia, y entonces aparece el personaje de Eita, que alquila, que es un nuevo profesor y que se enamora del personaje de Miho, de Ikari Mitsuhima, que es la hija de este ex samurái. Y le dice: cásate con ella. Y el otro le dice: yo no puedo, no tengo que ofrecerle. Digo, y él, como un padre, dice: os he visto cómo os miráis, sé que nadie le haría más feliz que tú, tienes mi bendición, no sé a qué esperas para pedirle que se case contigo y para hacer felices. Y llegan tiempos de cierta felicidad, con el nacimiento del primer hijo, con esa mirada de ese abuelo que encuentra a hija. ¡Qué momento maravilloso cuando ese padre llega corriendo! Joder, me emociono recordando esa escena, cómo está rodada, cómo está encuadrada, cuando llega y encuentra en el tatami, en el suelo, tirada a su hija, que acaba de dar a luz con el bebé en brazos, con esa sonrisa, y ese abuelo que llega emocionado, y ese momento de felicidad que poco a poco se va rompiendo con la enfermedad de Miho. Miho está enferma y no pueden hacer nada por curarla y no tienen dinero para mantenerla. Y el intentar curar esa enfermedad les lleva a acentuar su pobreza y a que poco a poco la enfermedad de Miho siga avanzando y se convierta en una desgracia, en una tragedia, en ciernes. Con el paso del tiempo y cómo va evolucionando, todo esto contado con mucha ternura, es un drama humano, un drama rural, no hay luchas, de contar dónde estamos y todavía no ha habido una sola lucha de espadas, ¿no? Y es una película de samuráis, no es de ese tipo de película. Vas viendo evolucionar a los personajes, vas viendo evolucionar la historia de Miho, la historia de Hanshiro, la historia de Motome, vas viendo cómo va cambiando y cómo va girando hacia el drama, hacia esa desgracia. Hasta que una noche, con esa especie de neumonía que tiene Miho, el personaje de Motome desaparece y no vuelve a saberse de él. Nadie sabe nada de él. No saben qué ha sucedido. No aparece, no. ¿Dónde está? ¿Qué ha ocurrido con él? Y esa desaparición... Perdonad,
Como os decía antes de la interrupción, que parece ser que se han equivocado, disculpadme, por supuesto, y como os decía, esa desaparición lo que genera es una cascada de eventos ya anunciados, no hay nada que no viéramos venir, es que estaba visto para sentencia, que lleva a la muerte trágica de la familia de nuestro querido protagonista, de Hanshiro. Lo cual nos rompe el corazón. Repito, zona spoiler, la muerte del niño es... o sea, durísima, durísima, porque están la madre y el abuelo y son incapaces, o sea, es un momento de una violencia que te golpea que no puedes soportarlo. Y cuando termina de contar esa historia, explicando que el joven personaje interpretado por Eita Kemotome era alguien muy cercano a Hanshiro, claro, era su yerno, era el marido de su hija, era el padre de su nieto. Con lo cual la historia que les ha contado es mentira. Él quiere cometer un suicidio, pero no como se esperan ellos. Él va a morir con honor, con el honor que ellos no han tenido, porque no tuvieron en ningún momento la decencia de ayudar a una persona que lo necesitaba, porque en ningún momento se dignaron a preguntar, a inquirir por qué ese joven estaba en esa situación y había solicitado practicar el harakiri en esa situación, aunque fuera un farol. Porque nunca se interesaron por la situación real y por el problema que estaba sufriendo la gente que estaba más o menos a su cargo. Ellos solo se preocuparon por su honor en apariencia, que es de lo que les acusa el personaje de Hanshiro. Les dice, y es como acaba la película diciéndolo, el honor no es algo que se muestra, que se pone para exhibir. No es eso el honor, no entendéis lo que es el honor. Entre risas que parecen de loco, pero que tienen mucho sentido y que define claramente lo que está diciendo. No tenéis ni puñetera idea de lo que es el honor. Hanshiro cuenta entonces, explica que los desaparecidos, empezando por Omodaka, por Hikokuro, les saca, por eso no quería quitarse sus ropas, las chapas identificativas estas, y sobre todo los 3 moños de esos 3 samuráis. Y por eso llevan desaparecidos desde anoche, porque no los ha matado, pero no se atreven a mostrar su cara, porque han sido derrotados, y al cortarles el moño, han caído en deshonra. No pueden mostrarse porque han perdido su honor. El honor es una apariencia. Es lo que les demuestra nuestro protagonista. Hanshiro les demuestra que el honor es una apariencia para ellos y que por eso sabe que no se van a mostrar. Con lo cual tira los tres moños y las chapas y le dice, esto es lo que son para vosotros. El honor, esto es lo que... Esos 3 tipos no volverán a mostrarse porque han perdido su honor. Y lo han perdido por dejar que mi hijo muriese, y mi hija, y mi nieto. Con lo cual yo ya no tengo nada que perder, lo he perdido todo, me da igual. Vosotros vais a entender, estos 3 sobre todo van a entender lo que es el honor, y usted, señor feudal, también. Y entonces desenfunda su arma, después de mostrar lo que ha sucedido con los 3 samuráis y mostrar la paliza que les ha pegado sin matarlos. Pero entonces desenfunda su arma, y es una espada de bambú. Como más o menos como la que utilizó su hijo, su yerno, cuando llegó allí a la tierra del señor feudal, le enseña, les va a derrotar usando una espada de bambú. Entonces se sucede la única escena realmente de acción de la película, que es el personaje de Hanshiro enfrentándose a todos los samuráis que tiene este hombre en casa, todos a la vez, con ese tipo, evidentemente, con esa regla del no ataquéis todos a la vez, que lo matáis a los 15 segundos, y le va pegando una paliza, porque es buenísimo en lo suyo, era un magnífico samurái, pero sobre todo les va demostrando lo que era el honor. Morir con honor es lo que va a hacer él, morir en memoria de su familia, y dando una lección. Y de hecho, el momento final es cuando encuentra la armadura roja de samurái de antiguos tiempos, en la que, bueno, esta armadura significa el honor, es el orgullo de esta casa. Y él dice, ¿veis? Es que no entendéis lo que es el honor. El honor no es algo que se muestre. El honor no es algo que se exhiba en una armadura. Y lanza a un menda contra la armadura se desmonta, no la rompe, por desgracia, pero me hubiera encantado
que acaba así y él acaba siendo destripado, destrozado por todos los samuráis que muy valientemente, pinchando de uno en uno, no vaya a ser que se revuelva, cuando ya tiene la espada de madera rota, acaban con él. Pero él logra lo que quería, logra su cometido, que era demostrar que tenía razón, demostrar que este señor de la guerra, este maestro de samuráis, es simplemente postura, que no entiende lo que es ser un samurái realmente, que no entiende lo que es el honor, y que como señor rico y poderoso se ha olvidado totalmente de la gente a la que realmente tiene que servir. Es la lucha de poder contada desde el ojo de un samurái. Yo no he leído la novela, no puedo compararla con ella, puedo compararla con la película anterior, y me parece que, tal y como estaba mostrada la violencia y la historia, tiene momentos magistrales en ese sentido, y de hecho, aquí, en este momento final, se desvela con esa poderosísima interpretación de Ichikawa y con esa mirada de Koji Yakuso. La cojera de Yakuso es chapó, o sea, qué forma de darle una personalidad al personaje con esa cojera exagerada de antiguos tiempos, de una guerra pasada que le dejó esa lesión y aún así sigue siendo el más respetado y admirado. Pero en realidad es todo postura, todo panfleto. En realidad, en esa casa nadie sabe lo que es realmente el honor. Hay que dar una lección con este joven. Y cuando llega el shogun a las tierras, que es el final de la película, y tiene la armadura mostrada, y dice lo de un preciosa armadura, tal, no sé qué, y el señor, el personaje de Koji Yakuso le dice lo de, es el orgullo de esta casa. Y ahí concluye la película. Pues siguen sin haber entendido nada. Siguen sin haber comprendido lo que significa el honor y lo que significa el orgullo. El orgullo es el de ese padre que podía haber matado a 50 de esos samuráis si hubiera llevado una espada de verdad, pero que con una espada de madera, con una espada de bambú, les enseñó lo que era verdaderamente el orgullo y lo que era verdaderamente el honor. Es maravilloso el final. Lo que ocurre es que, como os digo, es una película con un desarrollo muy pausado. No parece Mike. Es calmada, es pausada, es poética. Por favor, estad muy atentos al uso de la fotografía. Cuando se iluminan las habitaciones con velas o con faroles. Es una delicia lo que consigue. Es una auténtica maravilla lo que consigue. Fijaos en... os decía en 13 asesinos cómo encuadra al personaje frontalmente para crear una sensación de desequilibrio en el plano, porque os lo he comentado, los puntos de fuga, todo aquello tal, que siempre es a la derecha o a la izquierda, colocas a los personajes, porque es donde, como tiene dos ojos, donde tu punto de atención se va a ir, pero al colocarlo en el medio crea una tensión dramática en el espectador automática. Y aquí no lo hace. Aquí enfrenta siempre a los personajes en dos planos porque hay dos bandos enfrentados en este sentido. En la otra, lo que quería era crear una tensión continua. Aquí está hablándote de un drama, es mucho más sencillo, no busca tensión en ese aspecto porque la tensión la lleva a la tragedia. Y en la otra no había tragedia, había una injusticia enorme de un sádico, un loco, un psicópata al que había que derrotar. Y aquí no, el personaje Yakuso no es una mala persona. De hecho, cuando ve que la cosa sale de madre, él mismo acaba con la vida del personaje de Eita porque siente que está sufriendo demasiado y que Kokuro se ha excedido en su celo por demostrar al mundo que no se puede ir a la casa de este señor, a la casa de Saito, a pedir algo o a exigir o a mendigar unas monedas y a dar ejemplo, que si te dices que te vas a suicidar, que te suicides. Lo que él no sabe es que esta historia va a darle la vuelta y ahí es donde está el punto de orgullo en el que los tres hombres que han perdido el honor y a los que el personaje de Ichikawa les ha cortado el moño y les ha convertido en deshonrados, empezando por Ikokuro, tienen que hacer ellos mismos el harakiri, porque han sido deshonrados, han perdido el honor y tienen que suicidarse. Suicidio ritual. Algo que la película te muestra, pero que además te deja como diciendo, no todo el mundo está dispuesto a esto. Y es un momento en el que dices, yo honestamente cada vez que veo la película digo, jodeos, tú has sido un bastardo. Este niño, que era un niño, era un chavalín, venía pidiendo ayuda para su mujer y su hijo, ni siquiera para él.
y no tuvisteis la decencia de escucharle, incluso cuando dijo, yo me suicido, pero por favor darle estas monedas a mi familia, las necesitan. No, solo llevasteis el cadáver. Llevasteis el cadáver y dijiste, se ha suicidado en casa del señor Saito y bueno, pues qué pena, ¿eh? A nosotros nos han pedido que traigamos el cadáver. Ni siquiera entonces tuvisteis la decencia de darle un entierro o de simplemente llevar las monedas que os solicitó para salvar a su familia. Os merecéis lo que os ha sucedido. Estás del lado de este pobre hombre. Y repito, la magia está en las interpretaciones de todos los actores, pero también en cómo cuenta la historia magistralmente Miike. Porque no necesita de esos encuadres tan particulares que tenía 13 asesinos, pero sí aprovecha muchísimo la iluminación entre penumbras de esa gente que está entre el mundo de los vivos y los muertos porque se está muriendo de hambre. Y al mismo tiempo de esos momentos en los que ese plano del personaje de Ichikawa rodeado de los samuráis, en la casa de Saito, en la casa del personaje de Yakuso, rodeado de samuráis, y cómo eso genera esa situación en la que tú dices, ¿qué va a hacer este hombre? Y cómo está encuadrado desde el punto de vista alto y altivo del líder de Saito, y él abajo, a pie de tierra, donde va a cometer el suicidio. Todo eso está narrado con una humanidad maravillosa. Lo que pasa es que también a mí el gran salto cultural es aceptar que estos señores samuráis no despachen a este tipo, que son 50 o 60, en un primer momento, porque simplemente es desde la espada, con la espada por detrás, si luego lo hacen todos a la vez, cuando van matando, pinchando de uno en uno, que parecen... ¿Por qué no atacar todos a la vez y acabar? ¿Es por el entendimiento del honor? Yo sé que es una escena que puede resultar rara y que puede resultar complicada de aceptar para una persona occidental. Y no pasa nada, lo aceptamos, lo asumimos, es lo que hay y no pasa nada, de verdad. Yo la estaba viendo, estaba diciendo, vale, lo acepto, asumo lo que voy a encontrarme, no ocurre nada, disfruto de ello perfectamente, pero por favor, no lo ataquemos por ese camino, porque simplemente es distinto. Lo que sí es verdad es que la película, el ritmo en un par de momentos renquea. Sobre todo en el nudo, cuando empieza la historia, cuando nos cuentan la historia, el salto temporal entre 1617 y 1630 es un poco tosco, y sobre todo esa historia con el jefe del clan que fallece y tal, está demasiado alargada en el tiempo, cuando realmente tiene que ser la presentación para que conozcamos quién es mi hijo de niña y quién es su padre. Y poco más, no necesita alargarlo tanto, lo que hace que el ritmo renquee un poco. Es una película que dura 2 horas 5, 2 horas 6, si no recuerdo mal, que si durase 1 hora 50 no le pasaba nada en absoluto. Y eso sí se nota. Se hace notar ese ritmo un poco cansino, un poco reiterativo de situaciones y de momentos que ya hemos visto, o que los alarga demasiado, cuando los momentos que realmente tienen que impactar los encumbra de la forma adecuada. Por eso para mí quizá no es una película tan brillante, tan redonda como 13 asesinos, pero sigue siendo una auténtica delicia. Una película tristísima, una película que da mucho coraje, que dirían en la tierra de mi madre. Una película que da mucha tristeza por dentro, porque es una injusticia tremenda. E incluso cuando los auténticos culpables o parte de los culpables cometen ese suicidio ritual, te das cuenta de que sigue siendo injusto, que esa familia nunca tenía que haber muerto, que ese señor feudal que ese señor Saito tenía que haber dado un poco de esperanza a esa familia, y que el personaje de Motome jamás tenía que haberse suicidado de la forma trágica, ridícula y patética en que lo hizo. Que es algo a lo que se puede aplicar perfectamente a los tiempos en los que vivimos, porque la película, pese a lo que cuenta y el ser el siglo XVII, la historia de ricos y pobres, de privilegiados y gente que no tiene nada, sigue repitiéndose a día de hoy, por supuesto, y es una historia de tremenda actualidad. Por eso es una película tan buena, y por eso me duele a veces tanto que le sobre un poquito de metraje. Yo os digo que, fijaos, no hay excesos de color. Toda la película se mueve en tonos ocres, grises. Los colores más importantes, marrones, pardos, los trae el personaje de Miho, y sus ropas y su forma de ser y de iluminar la pantalla. No me
no haré lo suficiente para halagar el trabajo de Hikari Mitsushima, la actriz que hace de mi hijo. Y quizá Eita, el joven actor, es el que está menos bien, estando muy bien, pero no está al nivel ni de Yakuso, ni de Koji Yakuso, ni de Bizo Ichikawa, que están simplemente sublimes. Para mí, repito, es una película de 4 estrellas. Visualmente es maravillosa, delicada, sutil, única. Cuando te muestra la violencia es con un sentido muy importante. Muy, muy importante. Pero le fallan esos detallitos de pulir un poquito todo el tema de lo que hemos comentado, del ritmo, que se le va un poco de mano y se le hace un pelín, solo un pelín lenta la película. El resto es una auténtica joya. Es una película que os recomiendo enormemente, si os gusta este tipo de cine. Si no, puede ser una película, repito, no es para todo el mundo. Por desgracia. 13 asesinos es más fácil entrar en ella. Tiene un ritmo más acelerado, más rápido, más ágil. Y esta no es que sea lenta, es que es su ritmo, es que te está contando un drama. Y un drama japonés, feudal, y además te está jugando con detalles del teatro, etcétera, etcétera. Con lo cual son muchas cosas que hacen que tenga su propio ritmo. Igualmente, Fernando, muchísimas gracias de nuevo. Para mí es una película de 4 estrellazas. Creo que es una muy buena película. Creo que merece muchísimo la pena. Creo que es una película que tenéis que disfrutar todos, si podéis. Y creo que es una película que nos demuestra la grandeza del cine de samuráis y de lo que cuenta el cine de samuráis. Así que, por favor, si podéis verla, hincarle el diente. Y, como siempre os decimos, de nuevo, muchísimas gracias, amigo Fernando. Le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis. Está a punto de salir el nuevo número, creo que os va a encantar, de la revista. En la revista ya sabéis que podéis leernos a mí y a todos mis compañeros todo lo que os vamos a contar número a número. Así que, por favor, acudid al kiosco, que este mes traemos muchas cosas muy interesantes. Y lo demás, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis por aquí. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.